Buenos días. Espero que estén bien. Damos gracias al Señor por este tiempo. De veras, después de post-pandemia, ¿no? Estamos volviendo y gracias, Pablo, por la invitación. Yo sinceramente me costó pensar y orar, ver si podía venir, porque siempre me gusta estar en nuestra iglesia local. Me encanta estar ahí, no darle el púlpito a cualquiera. y como he estado viajando mucho por el ministerio que estoy siendo responsable a nivel regional, a nivel Latinoamérica, entrenando personas para compartir el evangelio con los musulmanes. Entonces, estaba sacando cuenta, bueno, voy a estar por Bolivia, voy a estar por el otro lado, voy a salir allá, ¿qué hago? ¿Acepto o no acepto? Voy a estar un mes fuera de la iglesia y a mí me pesa un poco, ¿no? Porque de alguna u otra manera me siento responsable por el privilegio que el Señor nos ha dado de compartir la palabra, así que por eso estaba diciendo, ¿será que acepto ir? Y también fue una linda oportunidad porque pude presentar y dar a conocer un poco el ministerio que nosotros hacemos con el ministerio Al-Masira. Al-Masira es una palabra en árabe que significa el viaje, una jornada de un viaje. Entonces, cuando tomé las responsabilidades de este ministerio, para mí, mi vida se convirtió en un Al-Masira, entendiendo que mucho más ahora entendiendo del trabajo que tenemos, es un viaje, mi vida es un caminar, porque recuerden que la Biblia dice que nosotros somos extranjeros, somos peregrinos en esta tierra. Entonces eso me ayuda y me mentaliza que yo estoy de paso en esta tierra. Yo estoy de paso. Entonces, y si yo estoy de paso, estoy en un viaje, mis raíces deben estar no en esta tierra, sino en Cristo. Mis raíces, mi fundamento debe ser Cristo y por lo tanto mi mirada y mi perspectiva de la vida debe ser el cielo, no la tierra. Estamos aquí, vamos a disfrutar, vamos a vivir, vamos a llorar, vamos a tener tristeza, pero al final Pablo dice que nuestra mirada debe estar puesta en las cosas de arriba, dice el apóstol Pablo. Entonces, y eso para mí es mi Al-Masira y eso cada vez me anima para poder seguir sirviendo al Señor. Y en esta mañana quisiera compartir acerca de la misión con Jesús. Quiero hablar acerca de la misión con Jesús. Y a veces pensamos en la misión o el hecho, la tarea que la iglesia tiene y vamos a cambiar quizás la palabra misión porque aún la misma palabra misión o misiones no está en la Biblia. Quizás vamos a cambiar el hecho de la tarea global que nosotros tenemos, nuestra responsabilidad, la tarea global que nosotros tenemos aquí en la tierra, dada por el Señor. Entonces, si yo les preguntaría, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Para qué estamos aquí en esta tierra? ¿Cuál es el propósito? ¿Ya? ¿Quién da más? ¿Qué dicen? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué existimos nosotros? ¿Por qué estamos aquí? Bien. Y es interesante cuestionarnos aún un poco acerca de lo que nosotros creemos de cuál es nuestra misión o cuál, más que nuestra misión es la misión de Jesús a través de nosotros. Ese es el punto. Y eso es lo que quiero compartir en esta mañana. La misión es el propio Jesús. Todo se trata de Él. Y anoche estuvimos compartiendo con los jóvenes acerca de esta realidad. Todo se trata de Él. Aún todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento, toda la Biblia se trata de Jesús, del Hijo de Dios, dando a conocer al Padre, gobernando, revelando al Padre. Se trata todo de Él. Entonces, voy a tratar de organizar bien las ideas, argumentar lo que quiero compartir en esa mañana y quiero orar para pedir ayuda del Señor para que no hable lo que no debo hablar y hable lo que debo hablar en cuanto a su palabra. Padre, nos acercamos, Señor, por los méritos de Cristo y en el poder de tu Espíritu, Señor. Gracias, Dios, por tanto amor, tanta misericordia.
que tienes para con nosotros, aunque no lo merecemos, Señor, pero estamos delante de ti, Señor, y es pura gracia, Señor. Y por eso en esta mañana, Señor, en este tiempo, al compartir tu palabra, algunos textos bíblicos, Señor, que vamos a estar tratando de entender el significado y cómo puede afectar, Señor, nuestras vidas, Señor, y cómo podemos ser realmente imitadores de ti, Señor, podamos explicar correctamente, Señor. Te pido tu ayuda, que tu Espíritu, Señor, pueda poner las palabras que necesito hablar y compartir en esta mañana a través de tu palabra, Señor. Que podamos tener un corazón predispuesto, Señor, a escuchar y un deseo de obedecer, un deseo, Señor, de hacer siempre tu voluntad, un deseo y anhelo, Señor, de que tú seas el único que anhelemos sobre la tierra, Señor, que haya ese deseo, Señor. Te pedimos, Señor, y te rogamos tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. En Misión con Jesús, no es nuestra misión, se trata de Él. Hacemos la misión a la manera de Él, no a nuestra manera. Y eso es muy importante porque cuando hacemos la misión de Jesús o con Jesús, vamos a hacer como Él quiere que se haga y no como el ser humano quiere hacer las cosas. Bajo su liderazgo, en su compañía, el trabajo que nosotros hacemos aquí en la tierra cuando pensamos a hablar acerca de la misión con Jesús o la tarea global que nos corresponde hacer a nosotros. Entonces debemos preguntarnos lo siguiente: ¿hemos entendido correctamente la misión que Jesús nos ha encomendado? ¿Entendemos claramente cuál es la misión? Y eso es tan importante para que nosotros podamos responder a la tarea que nosotros tenemos aquí en la tierra. Y es así, si es así que hemos entendido, ¿la estamos llevando a cabo en los términos y con los énfasis que Él desea? Porque a veces pensamos en la misión, en la tarea global, y a veces pensamos en obra social. No está malo, necesitamos impactar como iglesia, pero a veces nos enfatizamos la tarea centrada en el hombre y no en Dios. Eso es un problema. Y cuando pensamos y centramos toda la misión en el hombre y no en Dios, vamos a tener problemas. Por eso necesitamos responder a esta pregunta. Y otra de las cosas que tenemos que responder es: ¿cuál es el objetivo último de la misión? ¿Cuál es el objetivo último? ¿Cuál es el propósito último de la misión o la tarea global? Glorificar a Dios. Algunos no están convencidos, parece. ¿Cuál es la tarea última? Y eso es importante. La misión de impartir, mire, esto es interesante. Quizás esto, cuando yo comencé a estudiar, reevaluar un poco la misión con Jesús, me hizo pensar mucho en la tarea que tenemos de compartir el evangelio con musulmanes. Y quizás a alguno le va a sonar un poco extraño, ¿no? El objetivo último de la misión de impartir su imagen es glorificarlo a Él. Tiene que ver con impartir la imagen de Dios a través del Hijo para que Él sea glorificado. No sé si he aumentado algo más que solamente decir glorificar a Dios. Tiene que ver con la imagen de Dios en el ser humano y cómo el ser humano tiene que llegar a ser semejante a Cristo. Y eso lo vamos a ver. Entonces estoy tratando de introducir y hacerles pensar un poquito para llevarle algunos textos bíblicos. Y el resultado de glorificarlo a Él es la irrigación de su imagen en más y más vida y en más sociedades. Repito de nuevo, el hecho de pensar en darle la gloria a Él tiene que ver con el resultado de glorificarle a Él, es la irrigación o la expansión de su imagen en más y más vida y en más sociedades. Y de aquí vamos a ir entrando a algunos textos bíblicos. Por ejemplo, cuando Dios creó a Adán y Eva, lo hizo, ¿cómo dice? A su imagen y semejanza. Entonces, por eso es distinto el ser humano, porque fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Y podemos hablar mucho acerca de qué significa la imagen y semejanza de Dios, como el hecho de ser seres emocionales, intelectuales, ejercer voluntad, ser creativo, y tantas cosas de la imagen de Dios en el hombre. Pero hubo un problema, y el problema es que el pecado
ha distorsionado la imagen de Dios en el hombre. Y la tarea que nosotros tenemos para que realmente Él sea glorificado como debe ser glorificado, hay que restaurar la imagen de Dios en el hombre. Y esa es nuestra tarea. Porque podemos decir, bueno, la tarea o el propósito último de la misión o el evangelismo es la gloria de Dios. Está bien, pero ¿cómo hacemos que esa gloria, esa exaltación de Dios sea tan real y tan impactante o conectada con la gloria de Dios? Es restaurar la imagen del hombre como al principio. No hay otra manera. Y vamos a ir tocando algunos versículos. No voy a quizás hacer, normalmente me gusta predicar libro por libro y ir versículo por versículo, pero esta mañana quiero de alguna manera tocar algunos versículos para argumentar lo que quiero compartir en esta mañana, que tiene que ver con restaurar la imagen de Dios en el ser humano para que Él sea glorificado. Y eso es lo que quiero hacer en esta mañana. El evangelio de la imagen es sobre todo el evangelio de la gloria de Cristo. Entonces vamos a ir a 2 de Corintios, si tiene ahí su Biblia, 2 de Corintios capítulo 4. Si tiene ahí, por favor. Yo siempre digo esto, para los músicos hacer buena música, tocar bien, afinar, armonizar y todas esas cosas se escucha bien al oído, ¿verdad? Para los músicos eso es importante. Para mí y el predicador, esto es música para mí. Cuando los hermanos agarran su Biblia y significa que están buscando, eso es música a mi oído. Porque significa que sí quieren investigar lo que dice la Escritura y no creer lo que viene un predicador o un maestro quiere enseñar, sino que van a revisar lo que dice la Escritura. Significa que no van a, bueno, algunos no abren su Biblia, encienden su Biblia, ¿verdad? Porque la tienen en el celular algunos, pero sería bueno acostumbrarnos a usar la Biblia nuevamente, ¿no? 2 de Corintios capítulo 4:4, y aún todo el capítulo es un pasaje muy precioso, pero no vamos a estar tocando todos los versículos. Versículo 4 dice, pensando un poquito en esto, en el evangelio de la imagen, es sobre todo ¿qué? Mire lo que dice el versículo. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. El Dios de este siglo. Al diablo se le llama Dios de este siglo. Él es el gobernador de este siglo. Según Timoteo dice que los seres humanos, los incrédulos, están bajo el lazo del maligno y no pueden hacer nada para escapar de él. Y dice el versículo, para que nos resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, pensando en el evangelio de la imagen, se trata de restaurar la imagen de Dios a través del evangelio, del glorioso evangelio en Cristo Jesús cuando trae salvación al ser humano. Entonces, cuando pensamos en la misión, pensamos en la tarea, en ir y predicar y evangelizar, la idea es restaurar la imagen del Hijo de Dios en el hombre, en el ser humano, a través del glorioso evangelio. De eso se trata. Porque cuando mi imagen es restaurada, yo voy a saber cómo voy a glorificar perfectamente a Dios. Porque ya no lo voy a hacer en mi humanidad, en mi fuerza, sino que lo voy a hacer bajo la dirección, el liderazgo y el gobierno y el señorío de Cristo. Ya mi carne va a morir, mi yo va a morir y el Cristo crucificado, como dice Pablo en 2:20, es el quien me va a ayudar a poder darle toda la gloria a Él. Entonces, de eso se trata, el evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Y la Biblia habla mucho acerca de la imagen de Dios a través de Jesucristo. Y cuando yo conozco el verdadero evangelio, soy reconciliado por la cruz de Cristo, por la muerte de Cristo en la cruz, esa imagen del ser humano que ha sido distorsionada, ¿qué sucede? Es restaurada en el ser humano
a través del Evangelio glorioso, porque Cristo viene a morar en mí a través de su Espíritu, y por lo tanto estoy capacitado para dar gloria a Dios, como Él se merece. Entonces, veo la cara ahí, ¿qué está diciendo? Quiero ir un poquito más allá. En la medida que lo glorificamos a Él, que lo hacemos resplandecer a Él, que damos a conocer las virtudes de aquel, como dice 1 de Pedro 2:9, en esa medida el mundo lo tomará de ejemplo y en esa medida el mundo ha sido y aún será transformado por Él. Repito nuevamente, con calma. En la medida que lo glorificamos a Él, que lo hacemos resplandecer a Él, que damos a conocer las virtudes de Jesús, de aquel que nos salvó, en esa medida el mundo lo tomará de ejemplo y en esa medida el mundo ha sido y aún será transformado por Él. Ahora relacionamos texto, como decía el hermano, que Jesús es luz del mundo y nosotros hemos sido llamados a ser luz del mundo. Pero yo no puedo ser luz del mundo si esa luz de Cristo que restaura la imagen de Dios en mí, no voy a poder ser luz. Entonces, este es el punto que quiero llevar a hacerles pensar, que esa imagen de Cristo tiene que ser restaurada a través del Evangelio, a través del Hijo, para que podamos ser realmente personas que glorifican al Padre como Él debe ser glorificado. Y vamos a ir hablando un poquito más. ¿Cómo se glorifica a Cristo? Y eso nos va a ayudar a entender también cómo glorificamos nosotros a Él. Miren, una de las maneras que Cristo, Dios, es glorificado es dándolo a conocer y honrándolo. El punto por qué estamos aquí es para que Él sea conocido. No mi iglesia, no mi denominación, sino Cristo, el Cristo crucificado. Él tiene que ser conocido. Estamos aquí para hacer y honrar a Él y que Él sea conocido. No hacemos misiones o la tarea global para que la gente se salve solamente. Y a veces ese es el énfasis, ¿verdad? Hay tanto, por ejemplo, entre paréntesis nada más, Dios me dio la oportunidad de estar en Turquía y en Nepal, en un viaje con pastores de Bolivia para ir a investigar la posibilidad de poder enviar más obreros, más misioneros a estos lugares y entender cómo pueden entrar como misioneros, entender cuál es la necesidad. Pero ante todo, lo que me llamó la atención, muchos de estos pastores van, la necesidad, aquí no hay el evangelio, aquí, eso impacta. Pero el mayor impacto que yo recibí es cuando, y me ponía en los zapatos del apóstol Pablo cuando entró a Atenas. ¿Saben cuál fue el impacto que él tuvo? Dice que se enardecía su corazón por ver, ¿qué cosa? La idolatría. De que Dios no estaba siendo exaltado, de que Dios no estaba siendo adorado, de que Dios no estaba siendo... Se enojó en su corazón Pablo, o sea, tuvo una tristeza profunda de que Dios no estaba siendo adorado en ese lugar. Y cuando yo fui a estos lugares, y especialmente en Nepal y también en Turquía, porque en Turquía, solo en Estambul, hay 20 millones de personas, solo en Estambul, y en toda Turquía hay un poco más de 80 millones, y solo hay alrededor de 8 a 10 mil cristianos conocidos, y eso significa cómo el mundo va a conocer en Turquía, cómo va a adorar al Señor si no hay quien les predique. Porque el punto es que Dios sea conocido, no cuántos se salven. No es que quiera ser extremista, perdón hermanos, si les molesta un poquito de que no quiero centrarme en el hombre. Se trata de Dios, se trata de su gloria, se trata de que Él sea conocido, de que Él sea honrado. Ese es el propósito. Y Él quiere restaurar esa gloria de Él de alguna manera porque el hombre ha robado la gloria de Dios. Porque piensa en sí mismo, es egocéntrico, es individualista, ha hecho a un lado a Dios y aún en la iglesia ocurre eso. A veces estamos tan centrados en nosotros mismos que dejamos la gloria de Dios. Entonces, ese es el punto y por eso decía, ir a estos países me abrió los ojos y decir,
wow, no es solo pensar en la gente, es pensar que están adorando otro Dios y no al Dios verdadero. Y yo estoy aquí en este mundo para que Él sea conocido, para que Él sea adorado. Ese es el motor o lo que me impulsa más que aún la misma necesidad del pecador. Porque al final la Biblia dice que la salvación es de Dios. Tengo que ir, tengo que predicar, tengo que hacerlo, tengo que ir a ser discípulo para que la imagen del Dios vivo sea restaurada a través de Cristo en el ser humano cuando Él conoce el Evangelio, para que podamos glorificarlo como Él debe ser glorificado. Entonces, como dije, quizás esto es algo que a mí mismo cuando comencé a trabajar con los musulmanes me hizo pensar mucho. ¿Por qué? Porque el trabajo con musulmanes es difícil, hermano. Es de mucha paciencia. A veces vamos a ver un convertido 5 o 10 años, a veces no vamos a tener ni una gente que se convierte. Entonces, si yo estoy pensando en la conversión de ellos, me voy a frustrar. Pero si yo estoy pensando en que yo debo darlo a conocer a Él y que Él es el que va a traer resultado y fruto, eso me trae paz. Porque la gloria va a ser para Él si alguien se convierte, si alguien viene al conocimiento de la verdad, Él va a ser glorificado, no yo. Entonces eso me trae paz pensar en la tarea global, en la misión con Jesús, que se trata de Él. Él hace la tarea a través de mí, a través de mi vida, que reflejo la imagen del Hijo, porque ese es el propósito, para que muchos conozcan de Él a través de mí, a través de la predicación de la palabra de Dios, y lleguen a conocerle y haya más adoradores. Me encanta cuando Jesús habla con la mujer samaritana. Dice que Dios está buscando ¿qué? Adoradores. Y la manera de buscar, o la manera de entender que Dios está buscando verdaderos adoradores, no se trata solamente de salvar gente. Él busca adoradores. Porque Él está pensando en su gloria. Parece un Dios, no sé si alguna vez le han preguntado, pero parece un Dios egoísta, ¿no? No es egoísta porque Él es el dueño, es el creador, Él se merece, Él puede hacer lo que Él quiera, Él es soberano. Entonces Él va a exigir. Entonces eso es lo que necesitamos entender. Por eso voy a hacer mucho énfasis en esto y después tocar algunos pasajes bíblicos más. Pero sobre todo, ¿en qué consiste esa gloria? Dijimos en que Él es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Y Él vivió conforme a esa imagen y Él fue glorificado con el Padre. Segunda de Corintios 4:4 es lo que vimos, ¿verdad? ¿Y quién la transmite completamente esta imagen? El Hijo, porque va a transmitir la imagen del Padre. Por eso cuando en Juan 14, hablando ahí, le preguntan, muéstranos al Padre. ¿Y qué le dijo Cristo? ¿Tanto tiempo habéis estado con vosotros y no habéis conocido al Padre? Si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. ¿Cómo pueden ver a Cristo la gente? Es a través de mí. El discipulado, por ejemplo, pensando un poco en el discipulado es igual a imitar o reflejar la imagen del Hijo. Ese es el discipulado. No se trata de pasar información, se trata de reflejar la imagen del Hijo de Dios. Y a veces pensamos el discipulado, está bien, hay que estudiar, hay que pasar información, pero Cristo tiene que ir siendo formado en nosotros para reflejar la imagen de Él y para que a través de mí y la imagen de Cristo en mí, el mundo pueda conocer al Padre. De eso se trata la misión. Y así la gente va a poder glorificarle. Entonces, y eso es muy importante. Por lo tanto, dice, todo aquello que sirva para dar a conocer esa imagen e impartirla a la humanidad es misión. Repito, todo aquello que sirva para dar a conocer esa imagen e impartirla a la humanidad es misión. Y de aquí quiero pasar a un pasaje muy conocido y que quizás ya lo han estudiado mucho aquí, Efesios capítulo 1.
Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. No voy a hacer toda una exposición del capítulo 1, por si acaso, hermano, no se preocupe. Pero sí quiero resaltar algunas verdades de este capítulo. Dice el versículo 1, bendito sea el Dios. ¿Y qué dice? Y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Él. Empieza con una palabra, dice, bendito sea el Dios y Padre. Entonces, que Él sea exaltado, alabado, bendecido. Ese es el propósito, alabado. Bendito sea el Padre. Y aquí Pablo hace una exposición impresionante de cómo Él puede ser bendecido y a través de la salvación del ser humano, las tres personas de la Trinidad obrando para la salvación del ser humano, con el propósito de restaurar la imagen para que Él sea glorificado. Para que Él sea glorificado. Y eso es lo que vamos a ver en este pasaje así rápidamente, lo que quiero compartir. Versículo 4, vamos a ir leyendo estos pasajes así rápidamente sin dar mucha explicación, que quizás, no sé, han estudiado esta carta. Para el conocimiento y por ende reacción de asombro y admiración ante el resplandor de su gloria, nosotros necesitamos estudiar esta carta. Esa gloria que se expresa sobre todo en su gracia, esto es, en sus bondades. Y eso es lo que vemos en el versículo 4 al 6, por ejemplo. ¿Qué vemos en el versículo 4 al 6? Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y para mí esa es una bendición espiritual que dice el versículo 3. Y el propósito es para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. El Padre, ¿qué está haciendo? Dice, en Él nos escoge el Padre, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Somos, dice, predestinados en Él, es otra bendición espiritual, para ser hijos, para ser adoptados, otra bendición espiritual, según el puro afecto de su voluntad. Y aquí está el versículo 6. Versículo 6. ¿Por qué el Padre escoge? ¿Por qué el Padre predestina? ¿Por qué el Padre adopta? ¿Tiene su propósito? Sí, ser semejante, vivir una vida pura, ser adoptados hijos suyos y todo eso. Pero lo principal es, dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El punto es que el Padre hace esa tarea de escogernos, de predestinarnos y hacer toda esa obra que yo no merezco para la alabanza de su gracia. Entonces, el fin último del evangelismo o las misiones o la tarea global no es la salvación del hombre. ¿Qué? No es. Es la gloria de Dios a través de los que han sido salvados. No sé si me entiende. Es la gloria de Dios, pero a través del trabajo que el Padre hace de escoger a la gente, de elegirlos, de tenerlos, de predestinarlos. Es su gloria, se trata de Él. Y esto a mí me trae paz en la tarea que yo realizo. Porque el trabajo con musulmanes, por ejemplo, cada fin de año nosotros tratábamos de volver a Bolivia. 1, para visitar a la familia. 2, para conectarnos con la iglesia. 3, para tomar fuerza en el trabajo. Y es interesante que cada vez que nosotros volvíamos, y yo tenía reunión con el cuerpo pastoral, los ancianos ahí, uno de ellos siempre me preguntaba, a ver, ¿cuánto estás discipulando? A ver, ¿cuántos números? Entonces, pensar en esta realidad, que esa tarea le pertenece a Dios y a mí la tarea de predicar, reflejar, impartir la imagen a través del Hijo, a través de mí, compartir del Hijo, eso me trajo paz. Y no pensar en números, sino en pensar en la gloria de Dios. Pensar en su gloria. Y Él va a hacer la tarea. Yo tengo que ser fiel administrador y mayordomo del misterio de Dios, del Evangelio de Dios.
Eso es lo que Dios me ha mandado a hacer. Ser fiel a la tarea de ser fiel a la palabra, predicarla, compartirla. El resto viene de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, yo planté, ¿no? Apolo regó. Al final, el resultado viene de Dios, porque la gloria es para Él. Entonces, número uno, el Padre hace este trabajo de escogernos para su gloria. Número dos, versículo 7 hasta el versículo 12, no lo vamos a leer todo, pero sí vamos a leer el versículo 7 y 8. En quien tenemos redención, hablando del Hijo, ¿no? En quien tenemos redención, hablando del Hijo de Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se ha propuesto en sí mismo. Y continúa el versículo y me voy directamente al versículo 12. Dice, a fin de que seamos, ¿qué? Para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. El Padre nos escoge, nos predestina, hace su trabajo el Padre. Y el Hijo, ¿cuál es la tarea del Hijo? Es redimirnos, es darnos perdón de nuestros pecados para alabanza de la gloria de Él. Cada persona de la Trinidad cumpliendo su función, su rol en nuestra salvación, y todo lo hace para alabanza de su gloria. El Padre ideó el plan, el Hijo lo ejecuta y el Espíritu lo aplica en la salvación del ser humano para alabanza de su gloria. Hay una idea, hay un plan. Y es interesante, y los que les gusta escuchar a Samuel Pérez Millos, dijo una frase que siempre la recuerdo y me llama la atención, ¿no? Basado en 1 Pedro capítulo 1. Y él dice esta frase: Dios dijo, sea la cruz, antes que diga, sea la luz. ¿Han escuchado esa frase? Es interesante, pero porque me hace pensar. En 1 Pedro dice que aún antes de la fundación del mundo, antes de las cosas, Cristo ya fue predestinado para derramar, ser el sacrificio por los pecados. El Padre ideó tanto esto, nuestra salvación, el Hijo lo ejecuta viniendo a este mundo, mostrando la imagen del Padre, revelando al Padre, haciendo la voluntad del Padre. Él no hizo lo que Él quiso, sino lo que hizo el Padre. Y esa era su comida diaria, hacer la voluntad del Padre y a ir a la cruz para redimirnos de nuestros pecados, para redimirnos. Y la idea de redimirnos es sacarnos de la esclavitud, de la cárcel, del pecado, de la prisión, traernos, ponernos en libertad. Y esa es la idea de la palabra redención ahí. Eso es lo que hace el Hijo. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de Dios. ¿Y qué hace el Espíritu? Mire lo que dice el versículo 13. En Él también vosotros, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿qué dice? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados. Es el pago, como dice ahí, que es las arras de nuestra herencia, o es el primer pago de la garantía, y esto me da una seguridad en Cristo. Esto es mi seguridad en Cristo. No depende mi seguridad de mi salvación en mí o lo que yo haga. Depende de lo que Él hizo. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Y termina la frase: para alabanza de su gloria. ¿Cuál es el fin último de lo que nosotros hacemos aquí en la tierra, de compartir o evangelizar o hacer misiones? ¿Cuál es el fin último de las misiones? ¿La salvación de las personas o la gloria de Dios? ¿No están convencidos algunos?
De veras, mire, aquí hay pasaje, la Trinidad, el Padre obrando, el Hijo ejecutando y el Espíritu Santo aplicando nuestra seguridad, nuestra salvación para la gloria de Él. Y cuando ocurre eso, la imagen del Hijo es... ¿Qué pasa con la imagen del Hijo? Es aplicada a mí y yo puedo dar a conocer al Hijo a través de mi vida. Mire lo que dice un poquito más, quiero ir a Romanos. Van a disculpar que vamos a ir varios textos bíblicos así. Romanos capítulo 8, muy conocido. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen, ¿qué? Hechos conforme a ¿qué? A la imagen de su Hijo. ¿Me entiende? Lo que quiero tratar de argumentar en esa mañana, que la tarea que nosotros tenemos como iglesia es que Dios quiere restaurar esa imagen que ha sido distorsionada con el pecado de Adán y Eva, ha sido quitada en un sentido. Por eso el hombre tiene la capacidad de alguna manera de hacer cosas buenas, aunque en sí mismo esas cosas buenas no es aceptable para Dios. Pero humanamente podemos ver cosas buenas que el ser humano hace, como por ejemplo construir un hogar de ancianos para poder tener a los ancianos, pero a la vez el hombre puede rechazar y meter a los ancianos y no interesarse en sus padres. Tiene la capacidad, el hombre es increíble, tiene la capacidad de construir hospitales, pero mandar a la gente al hospital. O sea, se ven todas esas cosas distorsionadas de la imagen de Dios. ¿Qué es lo que quiero decir? No hay nada bueno en el hombre que pueda llevarlo a la salvación, por si acaso. No hay nada bueno. Pero a lo menos en manera general el hombre va mostrando algunas pautas, algunas cosas de la imagen de Dios, la bondad de Dios. Pero eso no le va a llevar a la salvación. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Si realmente queremos que Dios sea glorificado, la imagen de Dios debe ser restaurada como fue al principio y mucho más que al principio. Adán y Eva, por ejemplo, ellos no iban a disfrutar de la naturaleza divina en ellos, pero nosotros sí podemos, porque el Hijo va a restaurar, porque la obra del Hijo es mayor que cualquier obra que haya sucedido en el principio. ¿Qué quiero decir? Después vamos a hablar, porque me interesa. Cuando yo entendí esta verdad me trajo una alegría y decir, bueno, yo estoy para vivir para Él, demostrar la imagen, quiero glorificarle a Él, quiero vivir para Él, solo para Él. Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios. Y si ellos no pecaban, ¿qué iba a suceder? Iban a vivir, iban a disfrutar como creación de Dios, mostrar la gloria de Dios, ¿verdad? Pero no iban a ser participantes de la naturaleza divina, nunca. Cuando entró el pecado, el ser humano, ¿qué pasó? Se convirtió en un hombre, un ser pecador, se distanció de Dios, enemigo de Dios, muerto espiritualmente, pero vino el segundo Adán, que es Cristo, para restaurar la imagen de Dios en el hombre a través de él, pero esa obra que él hizo es mayor que cualquier obra, que nos hace a nosotros participantes de la naturaleza divina. En Adán y Eva, el Padre no iba a venir a morar en él. En el creyente, el Padre, a través de la obra de Cristo y su Espíritu, viene a morar en nosotros y nos hace participantes de la naturaleza divina. Y eso es lo que quiere hacer Dios. Por eso dice el pasaje que para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La imagen de Dios tiene que ser restaurada a través de Cristo para que nosotros, siendo participantes de esa naturaleza divina, podamos reflejar la imagen verdadera que trae gloria al Padre. Segunda de Pedro capítulo 1. No quiero confundirles. Dice el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas
por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nosotros por esas promesas, a través de Cristo, cuando llegamos a la salvación, llegamos a ser participantes de la naturaleza misma de Dios, a través del Hijo y a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso, por ejemplo, a veces nosotros no valoramos esa obra de Dios, que nosotros estamos conectados. Por eso Pablo habla en todo Efesios que estamos en Él, estamos en Cristo, nuestra identidad es Él. Pero en Adán y Eva eso no debe ocurrir. Pero hoy con el segundo Adán ocurre a través de esa restauración de la imagen de Dios en nosotros, a través de la obra de Cristo, para su gloria, y somos participantes y tenemos el poder en nosotros para darle gloria como Él debe ser glorificado. Ahora sí podemos, antes no, podemos porque tenemos la naturaleza divina en nosotros. Somos participantes. Por eso yo soy llamado ciudadano del cielo y no de esta tierra, porque estoy conectado en Cristo a Dios. Y Dios sigue trabajando hoy en nosotros para que su gloria sea conocida, para que su imagen del Hijo sea conocida y para que la gloria de Dios sea conocida en el mundo. El fin último de las cosas que hacemos aquí en la iglesia, cualquier ministerio, es para la gloria de Dios, para que el Hijo sea conocido y a través del Hijo la gente pueda ser salvo y ese que es salvo pueda glorificar a Dios. Todas esas cosas las hizo el Padre, las hizo el Hijo, las hizo el Espíritu Santo. El trino Dios obrando para nuestra salvación con el fin último de que Él sea glorificado. Ahora, pregunto, de manera práctica, aplicable a nuestra vida, ¿cómo ocurre eso? ¿Cómo Él va a ser glorificado? ¿Cómo Él va a ser conocido? Tenemos que volver a la Biblia y ver cómo vivió Jesús. Volver a la Biblia y ver cómo vivió Jesús. Y la pregunta es, ¿cómo vivió Él? Y podemos hacer una lista de aplicación en nuestras vidas. Él siempre buscó hacer la voluntad de Dios, el Padre. Él dijo eso, yo no hago nada por mí mismo. Él dijo, yo lo que veo hacer al Padre, eso hago. Donde el Padre está obrando, yo estoy ahí obrando. Entonces, ¿qué me dice de Jesús? De cómo Él podía reflejar al Padre. Es una vida sometida a la voluntad del Padre. Y reflejaba esa imagen del Padre. ¿Cómo yo reflejo la imagen del Hijo? Sometiendo mi vida al señorío de Cristo. No es que ahora soy salvo y después Cristo es mi Señor. No, no. Él es mi Señor. Si no es mi Señor, no soy salvo. Ese es el punto. Tiene que ser el Señor, porque no puedo estar jugando, que yo soy salvo y hago mi vida lo que quiero. No hay tal cosa. Él es Señor, yo estoy sometido a Él, a sus planes, a sus deseos, y la misión que yo hago, lo hago como Él lo hizo. Número 2. Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Y la pregunta, ¿qué imitaba Pablo de Cristo? Nuevamente, someter su voluntad a la voluntad del Hijo. Y es la manera como glorificaba a Dios. Podemos seguir preguntando en una manera práctica. La manera como reflejamos. Dice que cualquier palabra que salga de nuestra boca, cualquier palabra que salga de nuestra boca, vamos a ser juzgados. Pero si soy hijo de Dios y reflejo la imagen del Hijo, van a ser palabras que puedan honrar al Hijo y al Padre. Y eso trae gloria. Y si nosotros leemos, Efesios es espectacular. No sé si lo han estudiado toda la carta aquí, pero es espectacular de cómo nosotros, la obra del capítulo 1, 2 y 3 de Dios,
habla acerca de cómo llegamos a ser parte de Cristo. Capítulo 5, 6 y 7 habla de cómo reflejamos esa identidad en Cristo. Y eso trae gloria a Dios. Ya no vivimos para nosotros. Ese es el punto. Romanos habla de que ya no vivimos para nosotros. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Por lo tanto, no nos pertenecemos, hermano. Debemos quitar esta idea de nuestra mente. Yo hago en mi vida lo que yo quiero. Nadie tiene que meterse, ni mis pastores, ni mis líderes si me quieren corregir. No, ya no te perteneces. Y si crees que te perteneces a ti mismo, no has entendido la obra de Cristo. Ya no te perteneces. Nosotros somos hijos, somos siervos de Él. Él es nuestro dueño, es nuestro soberano. Y de esta manera reflejamos la imagen. Porque eso es lo que hizo Cristo. Él no hizo lo que Él quiso, hizo lo que hizo el Padre. Él se sometió. Y quiero terminar con dos pasajes bíblicos, tomando en Juan capítulo 17. Y esto es interesante. Juan capítulo 17, en la oración sacerdotal. Estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Punto. Pregunto. ¿Glorificó al Padre? ¿Acabó la tarea? ¿Cuál era la tarea de Cristo? No había ido a la cruz todavía. Y a veces pensamos que vamos a poner el punto máximo. No había ido a la cruz todavía. ¿Qué había hecho él? Dice aquí el versículo, que él había acabado la obra que el Padre le había dado. ¿Qué hizo él? Y leemos en todos los evangelios lo siguiente. Él se sometió al Padre. Él obedeció al Padre. Él hizo discípulos. Dio a conocer al Padre. Reveló al Padre. Y Dios fue glorificado. ¿Cómo lo hizo? Predicando, enseñando. Y había la necesidad por la identidad que necesitaba dar a conocer a través de milagros, sanidades. Mostró su naturaleza divina a través de gobernar la naturaleza, los demonios, la muerte. Él hizo todo, glorificó al Padre. Y todavía no había ido a la cruz. No había ido a la cruz. Entonces, nosotros queremos realmente glorificar al Padre, vivamos a Cristo. Vivamos sus enseñanzas, estemos identificados con Él y su obra, seamos luz, muramos a nosotros para que a través de nuestra muerte, de nuestro ego, Él sea honrado y glorificado. Él ha glorificado al Padre y no había ido todavía a la cruz. Y mire lo que dice el versículo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y he guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. Y comienza a narrar acerca de los discípulos. ¿Qué hizo Jesús para glorificar? Nuevamente, dio a conocer al Padre a un grupo de personas llamadas discípulos para que ellos hagan lo mismo con otros.
con otros. Restaurar la imagen del Hijo para que Él sea glorificado, dando a conocer al Padre. Esa es nuestra tarea, hermanos. Por eso no necesitamos un programa de evangelismo en la iglesia, aunque sí es bueno tener y enseñar a evangelizar. Cuidado, no quiero meterle en problemas. Si nosotros vemos toda la evangelización en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, no tenía un programa de evangelismo. No decía, tal domingo salimos a predicar, tal domingo. No había tal cosa. Los discípulos que habían recibido esta gloria a través del Hijo, ellos querían dar a conocer y era espontáneo porque era un estilo de vida dar a conocer al Padre a través de la predicación del Hijo para que otros puedan conocerle y haya más adoradores. No era un programa de evangelismo, hermano. Aunque sería bueno animar a los hermanos, enseñar a compartir su fe, no estoy en contra de eso, pero no había un programa, hermano. ¿Cuál es nuestra tarea entonces? Es darle a conocer para que Él sea glorificado y la imagen del Hijo sea restaurada. Ese es el punto. Esa es la misión con Jesús. Y quiero animarle, hermanos, pensar en estas realidades. Joven, no quiero... Tenemos un grupo de jóvenes, le compartía al hermano Valdir, a Pablo, que hemos comenzado a trabajar duro en estudio bíblico con ellos los días viernes. Pura Biblia, pura Biblia. 1 hora y media, 2 horas estamos estudiando. Y no se quieren ir. Y al finalizar comienza a despertar algo en ellos y dice, ¿y por qué no salimos a predicar? Nosotros le dijimos que tenemos que ir a predicar. Están conociendo tanto el glorioso evangelio de la imagen del Hijo en ellos y la obra que Él ha hecho que ellos quieren dar a conocer ahora. Y Él dice, no, vamos a salir a predicar los domingos, vamos a ir a dar a conocer, necesitamos ir al barrio. No le hablamos de eso, de que tienen que salir, sino que ellos se han dado cuenta a través de la palabra de Dios que ellos tienen que ser los que glorifiquen, dando a conocer al Hijo y este glorioso evangelio que trae gloria al Padre, que restaura la imagen del Hijo en el ser humano a través de la predicación del evangelio, y quieren hacerlo por sí solos. Y saben que eso llevó casi 5 años ese trabajo, no fue de la noche a la mañana. Porque a veces estamos entretenidos con shows, espectáculos para atraer a los jóvenes y un montón de cosas. Necesitamos volver a la Biblia. Necesitamos entender cuál es nuestro fin último de la misión con Jesús. Restaurar la imagen del Hijo en el hombre a través de la predicación del Evangelio para la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Samuel Swimmer dijo lo siguiente, el llamado apóstol al Islam, en el sentido de ser mensajero, dijo lo siguiente, el principal fin de las misiones no es la salvación de los hombres, sino la gloria de Dios. Uno que dio su vida para predicar a los musulmanes. Así que quiero terminar orando y diciendo lo siguiente. Entonces el objetivo de la tarea global es la recuperación de la imagen, la manifestación de su gloria y la extensión de la bendición a los pueblos. Entendido todo ello a nivel individual por el reencuentro personal con Jesús, o sea, la conversión y el discipulado de las almas. A nivel colectivo, a nivel grupal y de comunidad, ofreciendo a las naciones a Jesús para que sean reconciliados para el bienestar de esos pueblos. Y a nivel global por el redescubrimiento del ser humano completo que es Jesús, la difusión de la imagen y del valor de la vida humana a través de Cristo, no a través de otras cosas. La dignidad del ser humano se va a reflejar a través de la persona de Cristo, a través de Él, no hay otra manera. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana. Y espero, Señor, que no haya sido una confusión lo que he compartido o haber tocado otros varios versículos, Señor. Pero el punto, Señor, aquí es que el objetivo, Señor,
la meta, el propósito, Señor, de la iglesia, de tu iglesia, Señor, de nosotros tus hijos, es, Señor, recuperar esa imagen. Porque, Señor, tú has hecho una obra de gracia en nuestras vidas, Señor, al escogernos, al salvarnos para que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de tu Hijo, para que nosotros podamos darte gloria como tú te mereces, Padre. Perdónanos, Señor, si hemos robado tu gloria. Perdónanos, Señor, si hemos predicado un evangelio centrado en el hombre y no en ti, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos hecho un discipulado pensando en los hombres y no en ti, Señor, y traer toda tu gloria. Enséñanos a imitar a Cristo como Pablo lo hacía, Señor, y poder decir a los demás, Señor, imítenme a mí. Tener ese valor como Pablo tenía, Señor, de decir, imítenme a mí. Y necesitamos llegar a ese nivel de discipulado, Señor. Decir a los demás, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Padre, para que tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor, por tu iglesia. Padre, trae luz, trae un entendimiento más claro. Señor, que si quizás ha habido alguna no entendimiento claro de lo que he compartido, Señor, ruego que tu Espíritu traiga luz y pueda traer mayor entendimiento, Señor, y hacer una nueva relectura de tu palabra y entender estas verdades, Señor, desde el principio, Señor, hasta el final en tu palabra. Señor, de que podamos mirar a Cristo que es el centro, Señor, de toda tu palabra, que da a conocerte, Señor, a ti, que ha glorificado haciendo discípulos, que ha glorificado, Señor, haciendo tu voluntad, viviendo para ti, honrándote, Señor, no buscando su propia gloria, sino la gloria tuya, Señor. Enséñanos a imitar a Cristo, Padre. Oh Dios, necesitamos urgentemente, Señor, imitadores, seguidores verdaderos, Señor, que podamos morir a nuestro yo, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguirte, Señor, seguir tus pasos, seguir las huellas que nos has dejado, Señor, para que tu nombre sea conocido, para que tu nombre sea exaltado, para que tu nombre, Señor, sea servido en todas las naciones. Ayúdanos a pensar más en ti, Señor, más que nosotros mismos, pensar en ti, Señor. Te pedimos y te rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.